Va, empezó. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la primera videoconferencia de la comunidad de prácticas del año 2019. Y bueno, para comenzar esta serie de conferencias, siguiendo también un interés de varios de los integrantes de la comunidad, nos vamos a dedicar a abordar los temas de las TICs y la educación sexual. Es así que estamos en contacto con colegas de México que tienen una experiencia en torno a lo que es la virtualidad y la educación integral de la sexualidad. Alexis y Edmundo nos van a presentar esta estrategia de comunicación para impulsar la educación integral de la sexualidad. Como siempre, vamos a tener una media hora de videoconferencia, y luego esta va a estar colgada en el espacio de la comunidad de prácticas y allí se abrirá un foro para intercambiar con Alexis y con Edmundo de aquí en adelante. Para comenzar, les vamos a presentar a Alexis Sorel y a Edmundo Arana. Alexis Sorel es psicólogo, es coautor del curso virtual sobre embarazo adolescente, es miembro del Grupo para la Prevención del Embarazo Adolescente de la Ciudad de México, es docente del curso de posgrado internacional de educación sexual que realizamos con Flaxo y con el UNFPA, y es coordinador de vinculación de Demisex, una ONG amiga que permanentemente ha estado trabajando con Flaxo en los temas de educación de la sexualidad. También tenemos el gusto de presentar a Edmundo Arana. Edmundo es antropólogo, es consultor de seguridad digital para Católicas por el Derecho a Decidir, es coordinador de monitoreo y evaluación de Demisex, también la institución amiga, miembro del Comité de la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, y es consultor nacional para la estrategia de prevención del embarazo en adolescentes. Es un gusto, Edmundo, Alexis, tenerlos aquí con nosotros, así que bienvenidos y la pantalla y la voz es para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos el espacio y bueno, vamos iniciándoles. Yo comenzaría primero saludándoles a todas y a todos, celebrando su interés por la educación integral en sexualidad, algo que es necesario en todos los países de la región. Y bueno, les cuento un poco lo que es Demisex, Democracia y Sexualidad. Es una organización civil que nace en 1999, ya tenemos 20 años de experiencia trabajando los temas de educación integral en sexualidad. Además de abordar otros temas, hemos trabajado también muy de cerca con prevención de VIH, prevención de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Actualmente también trabajamos con derechos sexuales y reproductivos, y en los últimos años nos hemos especializado o nos hemos enfocado bastante en trabajar con adolescentes. Tenemos representación en 15 estados del país, de México, también en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, y con Democracia y Sexualidad fue también impulsora de la declaración ministerial que se firmó en México en 2008, fue quien al final también realizó la evaluación de esta declaración ministerial y se trabajó a nivel regional. Bueno, ¿cuáles son las acciones clave de Demisex? Hace asesoría a programas, a los programas que diseñan libros de texto de educación básica en el país. Impulsó la cartilla de derechos sexuales y reproductivos de personas jóvenes, de adolescentes y jóvenes, que actualmente fue retomada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Gobierno Federal y instituciones de seguridad social, como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE, ¿no? Que es el mismo esquema, pero para trabajadores del Estado. También trabaja programas, como ya les decía, de educación cívica y ética. En 2008, la declaración ministerial.
Ahora, en 2010, diseñó la especialidad en Educación Integral en Sexualidad para la Universidad Pedagógica Nacional, una universidad enfocada completamente en formar a docentes. Y en 2011 se diseñaron las asignaturas estatales sobre sexualidad y género, que a partir de cierta libertad que había en los programas estatales, las escuelas podían decidir qué materia optativa darles a las chicas y a los chicos, y una de esas era sexualidad y género, que se implementó en la Ciudad de México, en el estado de Veracruz, en Oaxaca, y en algunos otros estados quedó pendiente, y lamentablemente con un cambio curricular que hubo, pues se perdió este espacio. En 2015 formamos parte del grupo interinstitucional para la prevención de embarazos en adolescentes, que se deriva de la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo en Adolescentes. Como sabrán, México es el país que tiene la mayor tasa de fecundidad adolescente de los miembros de la OSD. Esto colocó en el ojo del gobierno el diseño de políticas públicas que fueran enfocadas hacia hacia prevenir estas situaciones. Y en 2018, Demisex participó en el desarrollo de las orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad de la UNESCO. Ahora, eh, que tiene que ver con la prevención del embarazo a través de las tecnologías de la información, dando cuenta que finalmente hoy las nuevas generaciones, adolescentes y jóvenes, tienen una interacción constante con el uso de redes sociales y sobre todo a través de la vía celular, pues decidimos hacer una estrategia que pudiera involucrar a las tecnologías de la información para poder llegar en mejor medida a las y los adolescentes, a jóvenes, para poderles hablar de salud sexual y reproductiva, de sus derechos sexuales y reproductivos, con miras a que ello impactara en la prevención del embarazo. Entonces, en 2017 empezamos a formular la app, que se denominó Prevensex, después de un trabajo con las y los jóvenes en grupos focales. Ellos eligieron este nombre y el logotipo, que tiene que ver, lógicamente, con los símbolos de hombre y mujer, pero también esta interrelación que quisimos tocar ya el tema, o meter el tema de diversidad. Es una app que la pueden encontrar en las dos plataformas, Google Play y en iOS, que es para iPhone, que desafortunadamente me parece no está a nivel Latinoamérica, no la van a poder descargar en todos los países de Latinoamérica, pero sí compartirles esta experiencia que en 2017 arrancamos, pero nos dimos cuenta que la app como un único, como verlo como el fin, se quedaba muy corto, porque finalmente la información que contiene la app, que prácticamente es derechos sexuales, métodos anticonceptivos, interrupción legal del embarazo, infección de transmisión sexual, los servicios amigables que los geolocaliza para ver dónde son los más cercanos al domicilio, pero era información que de otra forma podían ubicar en otros espacios de red, ¿no? De internet. Entonces, esa fue la experiencia de 2017. Dijimos, ¿qué necesitamos más para poder tener mejor interacción con las y los adolescentes? Y lo que planteamos en 2018 para poder fortalecer la estrategia es empezar a mirar a la aplicación como un ecosistema de comunicación, donde tuviéramos por un lado el tema de redes sociales, con la página de Facebook e Instagram, sobre todo Facebook con Prevensex. Le vinculamos o le integramos a la app un chat, que este chat, al momento de que te registras en la app, te vincula con tu WhatsApp. Entonces lo que hace es que el chavo esté realmente interactuando con nosotros con preguntas dudas a través de su WhatsApp, aunque el medio para llegar a él haya sido la app, pero nos quedamos con el WhatsApp, que es, digamos, una de las redes sociales más importante, al menos en México y en Latinoamérica, y por ahí podemos ir trabajando y compartiendo una serie de información importante. Y después, para poder cerrar entre lo virtual y lo físico, hicimos acciones que les llamamos activaciones, o algunas actividades como conferencia, donde promovemos a partir de ciertos temas la interacción con los jóvenes. Entonces, si quieres, Edmundo, compartir lo que sigue. Básicamente lo que buscamos fue aterrizar la experiencia, la acumulación de conocimientos que se tenía desde la organización
hacia estrategias de comunicación que estuvieran enfocadas en el lenguaje de las y los adolescentes, que tuvieran y que les hiciera eco, ¿no? Entonces, las frases paraguas que se diseñó una estrategia en base en marketing social y se retomaron estas frases, ¿no? Que van relacionadas un poco a ver la parte placentera de la sexualidad con cómo la vivimos. Y entonces por eso están estas frases que son lo más soft, por ejemplo, que es Prevensex, el placer sin culpas, venta Prevensex, ¿no? Coge confianza, Prevensex, que ahí hay un juego de doble sentido muy, muy común en México. Y unas que son mucho más, denominamos hard, ¿no? Que es, ya hablamos directamente de problemáticas que afectan a las y los adolescentes en general, ¿no? Por ejemplo, Prevensex, placer sin violencias, Prevensex, tu cuerpo, tu decisión, que en este caso fue muy enfocada hacia el acceso a la interrupción del embarazo, y Coge Conciencia Prevensex, que habla más o menos de lo mismo, de ser conscientes de que nuestra sexualidad está atravesada por más cosas. El lenguaje, como les comentaba, es bastante amigable con los adolescentes, ¿no? Tratamos de hacer memes e infografías, que son lo que ellas y ellos consumen regularmente, sobre todo en las plataformas en las que se desenvuelven. En este ejemplo, digo, se dio después de la celebración de la independencia en México y haciendo un poco de mofa del expresidente Enrique Peña Nieto, que no pudo formar con sus manos un corazón, pues retomamos, ¿no? Esto para ver cómo y dar un mensaje y posicionarlo, ¿no? En este caso hablamos de le pueden poner, Así que ahí la otra, ¿no? También hay, ajá. Sí, tenemos ahí también unas estrategias, unas alianzas estratégicas que nos ayudaron a potenciar el alcance de la campaña, en una con Condones Playboy y la otra con Postday, que es una marca de pastillas de anticoncepción de emergencia. Alexis, ¿quieres que continúe? sí, el chat, que fue una estrategia importante que le incorporamos, la idea es que se vinculara a su WhatsApp. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que finalmente el joven siempre está buscando que su celular tenga más memoria y demás. Y al descargar las apps comúnmente te quitan memoria. Entonces, digamos, ¿cómo es que hacemos para no perder a ese joven que descargue la app, pueda seguir teniendo comunicación con nosotros o nosotros con él? Y lo que hicimos fue, bueno, vinculemos este chat al WhatsApp. Así, si los chavos o chavas descargan la app y después la quitan, no importa, porque nosotros podemos seguir teniendo comunicación con ellas y ellos a través del WhatsApp. Y es lo que se ha logrado. Y esto ha generado una constante comunicación con ellos, aclarando dudas, canalizando servicios. Pero sobre todo lo que hemos visto es que ellos se sienten en plena confianza de compartir cuál es su duda, su inquietud o su problemática. Esto es muy interesante porque ya lo que ha permitido, y esta interacción con los memes y demás, es mirar las problemáticas que hay en torno a la salud sexual de los jóvenes, las jóvenes, fuera del embarazo adolescente y de las infecciones de transmisión sexual. Es decir, comúnmente asociamos sexualidad adolescente con embarazo o infecciones, y realmente hay muchas otras problemáticas que no las atendemos. Por ejemplo, la situación de disfunciones sexuales en un adolescente, ¿no? Tenemos varias preguntas que nos hacen de, oye, tengo broncas con eyaculación precoz, ¿qué hago? ¿No? Tengo 17, 18, 19 años, ¿qué hago? Porque ya esto incomoda con mi relación de pareja. El último de los chats me da mucho, digamos, gusto comentarlo, porque la confianza que se ha logrado ha sido muy importante, de una chica que nos manda la fotografía de su flujo menstrual porque estaba súper paniqueada en el color. Entonces, eso abre una posibilidad de confianza y de comunicación muy activa con las chavos y las chavas, donde ellos se sienten libres de expresar porque no van a ser juzgados y demás. ¿Por qué? Porque finalmente hoy el tema de redes sociales, sobre todo de WhatsApp, abre un canal donde no te intimidas para dialogar, ¿no? Porque, digamos, no estás de frente. Entonces, eso lo hemos aprovechado muy bien y hemos dado cuenta de todas aquellas situaciones o problemáticas que están fuera del embarazo y fuera de las infecciones de transmisión sexual, y que pocas veces atendemos en las y los adolescentes. No se diga el tema de violencia,
los casos que también han llegado tanto a Facebook como al chat de lo que hoy acá en México se ha llamado la pornovenganza, ¿no? De decir, comparto mi pack y después me chantajean para tener relaciones sexuales. Entonces, ¿cómo atendemos esta situación que tiene que ver con el tema de redes sociales, ¿no? Entonces, ha sido muy importante este chat y nos está dejando bastante, nos está enriqueciendo la dinámica que tenemos con las y los jóvenes, ¿no? Edmundo, si quieres compartir esto. Sí, bueno, a la par de toda esa campaña en redes sociales, de el servicio de mensajería del chat con el que se genera la asesoría con los chicos, hemos desarrollado para fortalecer esto actividades in situ. Vamos a los planteles de educación, en este caso las fotografías hacen referencia a planteles de educación media superior, que podríamos estar hablando de entre 15 a 18 años. Y las actividades buscan acercar al adolescente con los temas que se relacionan con la sexualidad. Son dinámicas mucho más lúdicas. Usamos una ruleta a la que denominamos la ruleta sexual, haciendo un poco mofa a algunos encabezados de periódico que encontramos en México y en América Latina, que hablaban del terror hacia un juego sexual que realizaban los adolescentes, que era la ruleta sexual. Decidimos retomar eso y en esa ruleta tomamos los elementos de la educación integral en sexualidad, los ejes, y a partir de eso hacemos preguntas, resolvemos dudas, clarificamos tabús que hay sobre ciertas cuestiones, de tal forma que las chicas y los chicos se sientan integrados, pero además que se sientan protagonistas, que se identifiquen como personas capaces de ejercer sus derechos, capaces de ejercer su sexualidad, pero además también capaces de poder disfrutar de la misma. No sé si podemos ver la que sigue. Esto es un poco del alcance que ha tenido la campaña en redes sociales. Es el promedio más o menos que han tenido nuestras publicaciones. En todo caso, todas van relacionadas un poco con el humor, pero siempre posicionando los temas. Alexis, no sé si quieras agregar algo más. Sí, sobre todo acá, realmente con el tema de los memes nos hemos arriesgado a un escenario que comúnmente cae a veces en lo trivial, en el chiste, en la mofa, pero qué mejor que comunicación con ellas y ellos que poderles presentar de una manera lúdica y de una manera cotidiana que tienen las y los jóvenes para comunicarse información que tiene que ver con su salud sexual, sus derechos y demás. Y realmente el impacto ha sido bastante bueno, ¿no? O sea, las cifras que vemos ahí, realmente si las comparamos, hemos hecho una comparativa con la página oficial para la prevención del embarazo que tiene el gobierno federal en México, y realmente es abayazador cómo con la estrategia de nosotros la comunicación e interacción es mucho mayor, ¿no? Vemos la página que se llama Es como le hago, realmente las interacciones son escasas, no, ni siquiera es mínimas, son escasas, porque pareciera que tiene que ver con un lenguaje más adulto, que eso es lo que no nos hemos quitado, y lo que hemos descubierto es que en la medida en que nos quitemos estas solemnidades, vamos a poder lograr que las y los jóvenes se acerquen más a nosotros. Entonces, estos son los ejemplos de lo que hemos hecho con los memes, compartiendo información, ¿no? Por ejemplo, este de los métodos anticonceptivos, ustedes ven, tienen ahí los dibujitos de cómicos mexicanos, ¿no? Un reggaetonero. Entonces eso hace que estemos más cercanos con lo cotidiano de las y los adolescentes. Edmundo, si quieres compartir. Sí, y justo era el mayor, el mayor logro de la estrategia es generar comunidad, ¿no? Hemos generado bastante interacción con nuestros materiales, hemos generado confianza con las y los adolescentes a niveles donde nos preguntan cuestiones de su sexualidad que no se atreven a preguntarles ni a sus padres ni a sus docentes, y que posiblemente tampoco le preguntarían en los servicios de salud del gobierno. Hemos generado además que las chicas y los chicos se reapropien de estos materiales y los compartan con sus amigas, amigos, pero además también hemos logrado quitarle un poco no sé, esa mirada adultocentrista que tiene de repente el hablar de sexualidad con adolescentes, ¿no? Pareciera que o llegamos con
dinámica de la medicina del terror, donde mostramos fotografías eh, con todas las posibilidades todo lo que puede causar una infección de transmisión sexual, o llegamos con un enfoque donde les decimos qué es lo que tienen que hacer porque ellas y ellos no tienen la capacidad de decidir y eso ha generado una relación de repente que entra en dicotomía entre el ser adolescente y el adulto y creo que la estrategia lo ha superado, ha generado empatía, pero además nos ha dado un montón de herramientas y de información para poder ir evolucionando hacia otros canales y hacia otros contenidos. Sí, por ejemplo, Y que hoy está muy de moda, Juego de Tronos, ahí se habla sobre la pastilla de emergencia, aluciendo a lo que digamos es la serie. Entonces es como hemos vinculado lo cotidiano, ¿no? Con cuestiones para comunicar temas de salud sexual y reproductiva. Sí, Edmundo, adelante. eh, justo eso, ¿no? De repente quería quitarle esta mirada de tal vez adultocéntrica ha hecho que pues también nosotros y nosotras acá en la organización pues tengamos ahora la capacidad de poder entablar diálogo con los adolescentes desde otra mirada, ¿no? Eh, que podemos llevar otros temas también a este terreno y que en algunos momentos se pudiera considerar que pudiera banalizar, pero que al final, como todo producto cultural, tiene un discurso y ese discurso genera un impacto en quien lo recibe, pues bueno, nuestra información ha generado y genera impacto que justo otras estrategias enfocadas a más o menos el mismo eh, rango de edad, pues no han encontrado. Y aquí vamos a pasar otros memes, ¿no? De el amor romántico, por ejemplo, que es un tema con- relacionado a la violencia en el noviazgo, pues que está ahí presente, a la misoginia. Voy a pasar muy rápido algunos para llegar a unos importantes. Por ejemplo, estos son frases, palabras que acá en México se usa cochar, refiriéndose a tener relaciones sexuales. Entonces también entramos al lenguaje que se está presentando también en redes sociales para que nos identifiquemos con los chavos y las chavas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, que generó mucha participación, ¿no? Aprovechando la cara que hace Natalia Lafourcade en la entrega de los Grammys, pues, y relacionamos ahí dos temas, ¿no? Uno, el lenguaje que es cochar, pero también con una situación que está pasando y que hoy nos implica, que es todo el tema de la sexualidad en las redes sociales con el envío de los pack, ¿no? Que estamos los adultos y los adultos estamos sacados de onda, qué hacemos y demás, que a veces también los compartimos y demás, pero no asumimos ese rollo y de repente estigmatizamos al adolescente que son los que se están compartiendo sus nudes, sus packs, y qué mejor que hablarlo y verlo de una manera positiva y poder tener estrategias. Nosotros le planteamos la estrategia de reducción de riesgos para poder manejar el tema del pack, de las nudes y demás, no prohibitiva, no condenatoria, porque sabemos que eso no funciona en las y los adolescentes, pero con una mirada abierta a comprender que es el momento que le está tocando vivir, que es un momento donde las redes sociales y lo tecnológico tiene. Eh, Justo era, retomando lo que decía Alexis, es estar conscientes de que debemos quitarle la mirada punitiva a la sexualidad. Relacionado totalmente con el tema de la sexualidad, porque es un espacio donde hay una Eh, interacción, pero ¿de qué manera y reducimos los riesgos justo la que puedan dinámica ha afectarles sido a ellos y a ellas? Entonces, pues buscar. bueno, hicimos hicimos un ejercicio y otro que tiene, por ejemplo, que nos gusta mucho porque recordemos que el enfoque integral de la sexualidad de la IPPF plantea un punto que es el placer y que es un tema que nos complica mucho hablar con las y los adolescentes porque tenemos mucho miedo, pero es una línea que nosotros tenemos de poder empezar a hablar de lo placentero del ejercicio sexual con miras a que una vivencia placentera de la sexualidad nos lleve como consecuencia a la prevención de factores como Justo el lo embarazo, como que a mí infecciones, como violencia y demás. Entonces, por me ejemplo, llama la este meme atención cada vez que queda, vamos a todos los un chavos, las chavas, plantel y pues presentamos se esto, sacan es de onda, pero se ríen y dicen, hasta ah, pues dónde claro, ¿no? el hecho Van que cayendo en cuenta ahí, el mundo se ríe, que estos yo creo que quiere comentar discursos algo.
prohibitivos, de abstinencia, de estar satanizando incluso la sexualidad, han generado un desconocimiento del cuerpo humano bastante fuerte. Y lo vemos cuando les preguntamos a las chicas y a los chicos, oigan, ¿cuál es el único órgano que está centrado a su única función es el placer en el cuerpo humano? Y entonces se sacan desde las muy románticas de, ay, no, pues toda la piel y no sé qué, hasta unas que dices, en serio es imposible. Y cuando les enseñas el meme y les dices, es que el clítoris es el único órgano, y les explicas de lo importante que es para la sexualidad femenina, eh, pues hacen justo casi la reacción del meme, ¿no? Así como de, porque no esperan o no conocen esa situación. Y eso genera que también se genere, valga la redundancia, genera un aprendizaje y que es una forma de ver, la necesidad de conocer nuestro cuerpo y dos, reconocer el placer como un derecho. No sé si quieres continuar, Alexis. Al parecer se colgó Alexis otra vez. Eh, y bueno, para ir cerrando, creo que los puntos fuertes o lo que se tiene que hacer como una forma alterna, entendemos la necesidad de programas oficiales de educación integral en sexualidad, eso no cabe duda, se necesitan, pero los enfoques que se le deben de dar deben de ser más cercanos hacia la población adolescente, que construidos con esta perspectiva de juventudes, ¿no? De la que nos hablan incluso ya en el sistema de Naciones Unidas, y que es retomar, primero, conocer los contextos a los que se están enfrentando las chicas y los chicos, hacer caso de sus necesidades específicas, ¿no? Que justo estos programas estén articulados desde ese sentido, pero además que estén acompañados por un abordaje de la sexualidad libre de tabús, con base científica, pero que además esté cubriendo espacios que antes no se cubrían, ¿no? Lo tenemos ahora en Netflix con Sex Education y vemos una serie dedicada a la educación sexual. Vemos relaciones de personas del mismo sexo, tanto en películas como en series, y eso también es necesario, el hecho de que, vamos a llamarlo así, se democratice la sexualidad, ¿no? Que se haga pública, que pierda esta onda celosa a la que tanto recurren de repente los grupos conservadores, que es que la sexualidad debe estar en un rincón, en un cajón, cerrado con llave, y más bien hablar de una sexualidad pública, que además la sociedad tiene mucho peso en cómo ejercemos nuestra sexualidad, en cómo la construimos y en cómo la vivimos, y entonces pues también la sociedad tendría que tener ese peso en abordar estos temas para que las chicas y los chicos, pues más allá de prevenir embarazos en adolescentes, infecciones de transmisión sexual, puedan vivir una sexualidad plena, ¿no? Porque es su derecho. Y sobre todo que esa sexualidad y esas relaciones se construyan en base al respeto, que sean igualitarias, pero que además siempre sean consensuadas. Claro. No sé si quieras decir. Sí, bueno, pues yo creo que parte de lo que vieron de lo que comentaba el mundo, finalmente la estrategia nos deja muy buen sabor de boca. Es un poco quitarle el temor desde lo adulto al tema de las redes sociales. Hay una serie de riesgos, sin duda, como en todo, hay riesgos del manejo de redes sociales, de tecnologías de información, como también los hay in situ, pero sobre todo lo que nos está dando cuenta es dejar de mirar al y el adolescente como una persona que está asociada a los riesgos, ¿no? Al embarazo, sobre todo a las ITS, porque parecemos que la sexualidad solo tiene que ver con ello, y realmente la sexualidad tiene que ver con muchos otros factores, otras dinámicas que no hemos querido ver, digamos los que estamos de este lado, pero que hoy es necesario verlos como sujetas de derecho que tienen otras problemáticas fuera, repito, del embarazo y de las ITS. Y es importante dejar estos miedos de cómo comunicamos o cómo mandamos mensajes sobre el tema de salud sexual, para que puedan tener mayor compenetración las adolescentes con los programas, las estrategias, las políticas públicas que tienen que ver
con el tema de la educación integral en sexualidad. Y pues yo les invitaría a que puedan seguir la página de Prevensex en Facebook, en Instagram, para que puedan ver, porque en próximas semanas arranca nuevamente la campaña. Va a estar enfocado lógicamente en redes sociales, pues, al alcance que logre tener, y in situ vamos a tener acciones sobre todo en la Ciudad de México y otras entidades, Estado de México también, Cotlán Izcalli, un municipio, pero pues síganos en redes sociales. Y lo más interesante es que el impacto ha llegado a que muchos servidores, servidoras públicas, profesionales de la salud desde diversas instituciones ya están tomando, por ejemplo, todos los memes para poder compartirnos en las actividades que ellos tienen con jóvenes, con adolescentes. Entonces el impacto se va haciendo pues bastante mayor, y eso nos da mucho gusto porque estamos logrando comunicar que es necesario establecer un diálogo asertivo, adecuado con las y los adolescentes, y sobre todo comprendiendo cuál es la dinámica que ellas y ellos tienen ahora, y poder subirnos a esa dinámica que tienen y no tratar de que ellos entren a una dinámica adulta, sino al revés. Hoy tenemos que tener una relación más de cómo vienen los escenarios adolescentes y juveniles, ¿no? Muchas gracias. No sé, Edmundo, ¿quieres decir algo para cerrar? Pues nada más agradecer el espacio y agradecer el interés que hay en la región y en las instituciones que hoy nos invitaron por abordar estos temas y sobre todo por abordar la importancia de la educación integral en sexualidad a nivel regional, ¿no? Que creo que es algo bastante necesario. Gracias, Alexis. Muchísimas gracias, Edmundo. Realmente dieron una visión. Ustedes hablaban del tema de la educación sexual y el abordaje de la educación sexual, pero me parece que además esta estrategia lo que realmente está haciendo es que hay una participación real de las y los adolescentes de una forma en la cual nosotros no participábamos. Esto realmente hay una participación en cómo elaboran los discursos, en cómo elaboran las formas de comunicación, y de allí el éxito que ustedes están teniendo en comunicarse con ellos y en recibir el feedback por parte de ellos, porque realmente encuentran en la plataforma, en lo que ustedes les brindan, una voz que les responde, que es que y que realmente los entiende. Así que de nuestra parte agradecer profundamente que ustedes hayan compartido con nosotros la experiencia. Vamos a, como ya contamos hoy al inicio, va a quedar grabada la videoconferencia, y en el foro vamos a comenzar a tener intercambios con el resto de los participantes que no nos pudieron acompañar en estos momentos. Saludar ahora a Celia, que es una de las integrantes que está en el foro y que ya también dejó un mensaje allí para ustedes en el chat de esta videoconferencia. De nuestra parte, Alexis, Edmundo, muchísimas gracias y la seguimos en el foro. Sí, muchísimas gracias.